Señal directa. Buenas tardes al auditorio de Canal 44. Este 22 se están cumpliendo prácticamente 2 años del inicio de lo que ha sido abiertamente una guerra entre la OTAN y Rusia en el escenario de Ucrania. No es, como se ha señalado prácticamente en toda la narrativa occidental, una guerra de Rusia contra Ucrania, sino que es precisamente el resultado de una serie de acciones y provocaciones montadas desde Occidente y particularmente desde esta estructura podríamos llamar, de esta pandilla criminal, multicriminal de la OTAN. Basta recordar que en un primer momento se intentó llegar a algún acuerdo a través de diálogos que se dieron en Minsk, la capital de Belarus, para resolver el problema que estaban sufriendo los rusoparlantes en el este y el sur de Ucrania, particularmente en lo que conocemos como el Donbass. Bien, pues esto resultó después, lo reconoció tanto la ex canciller alemana Merkel como el propio expresidente francés, también involucrado en esto, de que todo fue prácticamente un montaje para ganar tiempo y armar a Ucrania para que se convirtiera, digámoslo así, en el sicario de la OTAN, de esta política occidental para acercar y en un momento dado, como ellos lo plantearon posteriormente, lograr una derrota estratégica a Rusia. Esto ya no es ningún secreto, reconocemos incluso que tal vez la propia Rusia, y así lo reconoció el presidente Putin incluso, se tardó en tomar esta decisión porque era ya evidente que se estaba preparando una guerra contra Rusia con el intento incluso de desmantelarla, como se ha conocido ya algún proyecto al respecto. Bueno, pues en unos días antes de este aniversario, unos cuantos días antes de este aniversario, Rusia logra una victoria que pudiera no ser relevante de manera, digámoslo así, mecánica, vista mecánicamente, la conquista de un territorio de alrededor de 31,000 kilómetros cuadrados, pero que resulta que es una fortaleza que desde el 14, es decir, cuando se armó el golpe de Estado impulsado por la propia OTAN, obviamente directamente por los Estados Unidos, pues se convirtió en una verdadera fortaleza de Ucrania frente a el Donbass y posteriormente frente al ejército ruso. Pero aquí el problema para Occidente, para la OTAN, va mucho más lejos. Esto es simplemente una derrota explícita ya del intento de una llamada contraofensiva que no solo fracasó, es decir, no lograron penetrar en los espacios del ejército ruso, sino que incluso ahora están perdiendo terreno de manera muy importante. Y además, eso es lo más importante, vemos que la OTAN, en una parte significativa de sus miembros, prácticamente se ha quedado sin armamento por haber precisamente alimentado a los ucranianos y a los mercenarios, algunos de ellos incluso soldados disfrazados de mercenarios que pertenecen a países de la OTAN. Y por otro lado, el gran fracaso también de la guerra económica que se quiso hacer contra Rusia, que se revirtió como boomerang, como lo advertíamos desde que inició todo esto, contra los países, sobre todo europeos, y que por otro lado permitió a Rusia consolidar una autosuficiencia económica de tal magnitud que hoy se ha constituido en una potencia económica de manera importante. Pues esto sería un breve balance pues, de lo que significan estos 2 años de guerra OTAN versus Rusia. Buenas tardes, un gusto de haber estado con ustedes. Señal directa.